Pero cuando un niño muere de leucemia, ¿Podría haber un propósito para ello? Dios ordenó la limpieza étnica de la tierra de No digo que el Israel. escriba inventó algo, digo que el escriba tiene una orden ¿De dónde sacaron esa orden? de Dios. Jesús se me apareció hace 3 años. No sé qué está pasando, hay todo que sospechar que es algún tipo de fenómeno psicológico. Hola, mi nombre es Alex O'Connor, soy ateo y presentador del podcast Within Reason, y hoy estoy rodeado de 25 cristianos que, si Dios quiere, podrían hacerme cambiar de parecer. Mi primera afirmación es que el sufrimiento hace que la existencia de Dios sea improbable. Buen trabajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo Igualmente. le va? Quiero comenzar por qué el sufrimiento o el mal hacen que la existencia de Dios sea poco probable. Creo que cuando nos enfrentamos a las hipótesis, así que ateísmo, naturalismo o teísmo, deberíamos preguntarnos qué esperamos que ocurra bajo cualquiera de las hipótesis. Y luego miramos el mundo y vemos lo que realmente ocurre y qué encontramos. Creo que lo más relevante aquí es un sistema de selección natural, el mecanismo por el cual Dios aparentemente eligió traer a los animales y en su última instancia a los seres humanos a la existencia. Un sistema que se define por el sufrimiento. La supervivencia del más apto es lo mismo que la muerte, el sufrimiento y la destrucción de los no aptos. Me han dicho que el mismo mecanismo que Dios eligió para crear la especie humana como el fin último de su creación fue uno que fue imbuido de sufrimiento, de modo que el 99.9% de todas las especies, sin mencionar los animales que alguna vez han existido en el planeta Tierra, han sido brutalmente eliminados de la existencia y la expansión. Y creo que eso es menos probable en el teísmo, y si asumes el ateísmo o materialismo, no solo explicas esto, sino que ¿Cuál también llegas a es? esperarlo. Supongo de epistemología. ¿Cómo sabes que este es el caso, que es menos probable y que sabes que con una cosmovisión atea o naturalista se vería como hoy? Por supuesto que no lo sabemos, pero es por eso que uso la fraseología del improbable. Creo que si le dijeras a alguien que estuviera en algún estado ruliano de la naturaleza, no lo he visto del mundo, y tú dijiste que el mundo ha sido creado por un Dios omnipotente y benevolente, ¿qué clase de mundo estaría imaginado en esa persona si lo dejaras caer en el mundo y te dieran la oportunidad de convertirte en un animal salvaje? ¿Cómo entonces según te convertiría en un animal salvaje al azar en gusta algún ser un planeta hombre. Tierra? Creo que probablemente te suicidarías antes de tener la oportunidad, porque sabes que la vida de estos animales está casi definida en términos de sufrimiento. Supongo que simplemente no veo cómo puedes justificar esa afirmación per se. Lo que yo diría es que si realmente tomamos en cuenta la visión holística de la escritura, sí que creo que tienes que hacer, vemos que en realidad es mucho más coherente una vez que reconoces que el mal en sí mismo no tiene nada que ver con el mal no es una cosa que miras debajo de una piedra y dices, ahí está el mal. Entonces, en realidad estoy hablando del mal aquí, porque supuestamente es un término moral, estoy hablando del Puedes sufrimiento. distinguir el sufrimiento del mal. Entonces, el mal es un término moral, el mal significa que es algo malo, inmoral. Necesitas tener una ontología moral para eso. El sufrimiento no es solo cualquier experiencia que no se desea cuando se experimenta. Así que esta es la pregunta. Un ciervo se queda atrapado con la pata debajo de la rama de un árbol que se ha caído en el mundo, en el salvaje, y muere de hambre, en agonía confusa. ¿Por qué Dios supervisa o ve esto y establece el mundo natural de tal manera que ocurran eventos Bueno, como porque este? la visión final aquí es... Ok, muy bien, pausa. Encantado de conocerle. Buen trabajo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ontología. Mi primera pregunta comienza, ¿qué es exactamente lo que el sufrimiento sea que sea poco probable con la condición de que Dios exista? Creo que si Dios es todo amor, entonces probablemente no querría que sus criaturas sufrieran, y por lo tanto creo que el hecho que sufran hace que su existencia sea menos probable. Está bien, perfecto. ¿Y hay algún aspecto específico del sufrimiento que te estás Sí. enfocando particularmente En o particular, el riendo? sufrimiento o- animal, no humano, porque creo que el cristianismo tiene una tradición célebre de Teodoro tratando de explicar por qué. Sí. El sufrimiento del libre albedrío humano, el orden supremo, ninguna de estas aplican a de los no animales, humanos. ¿Has oído alguna vez del problema del desajuste de expectativas axiológicas? No lo he hecho. Entonces los filósofos de la religión han comenzado a entender que lo que realmente genera un problema entre Dios y el sufrimiento es en realidad el sistema de valores que se atribuye al atributo mismo del mal, amor perfecto. Porque el problema del mal es una crítica interna. Tienes que mirar una versión muy específica del teísmo y cómo define el amor perfecto. Quiero presentarte una versión donde mi versión del amor perfecto en realidad no constituye un problema y un desajuste. Este desajuste entre el sufrimiento de los animales solo para decir que la proporción del sufrimiento de los animales es la existencia de Así, Dios. ¿qué tipo de Dios imaginamos que permitiría, supervisaría y no haría nada para prevenir miles de millones de años de sufrimiento animal Está bien, así que incalculable? estás hablando de la prevención, ¿no? El sistema que es la selección natural de tal manera que se basa en cosas como la depredación, Sí, enfermedad. bueno, la primera parte es que no estoy de acuerdo con toda la configuración de la parte del sistema, así que no soy uno de esos teístas que cree que Dios hace esta idea y selecciona y elige para crear mundos. No creo que Dios realmente cree mundos. Creo
creo que Dios deja que los mundos se desarrollen de cierta manera, pero debido a que Dios puede supervisar una narrativa general, sabe exactamente cómo puede redimir cualquier cosa, así que... Así que, Adelante. ¿podría Dios haber hecho que los animales fueran todos herbívoros en lugar de carnívoros y omnívoros? Sí, Él podría hacer eso. Entonces, es una Bueno. manera instantánea de reducir en orden de magnitud la cantidad de sufrimiento que existe. Correcto, pero espera. Eso es particularmente asumiendo una teoría del valor que yo no te he dicho que estoy adoptando. Tiene un problema con el mal, así que tengo que darte mi teoría de valor primero para que muestres esa desalineación primero, ese ajuste. Entonces, mi teoría de valor dice que es lo más importante acerca de una criatura sensible. No es lo que simplemente le sucede. Se trata de toda la línea de tiempo total de su vida y cómo su vida termina permanentemente. Que significa que si tenías que juzgar a un autor de una narrativa, en los primeros capítulos, digamos, hay muchas cosas malas que suceden, pero al final termina con este crescendo donde hay una victoria y hay redención, belleza y todo. En la historia realmente respalda toda su existencia que vive. Puede mirar toda su totalidad de la línea de tiempo y en realidad cada uno subjetivamente llega a la conclusión de que me alegra que me hayan hecho y veo que ¿por qué fue mi sufrimiento? Eso en particular es con lo que estoy diciendo que tenemos que juzgar. Espera. John Hicks dice que tenemos que juzgar la naturaleza misma del amor de Dios por lo que hace al final. No estos pocos fragmentos de tiempo que observamos ahora mismo. Para que demuestres que hay un problema, tienes que mostrarme que el sufrimiento de los animales no se puede transformar o están intrínsecamente separados de ser transformados en una vida que respaldarán. Porque hay un par de tesis sobre la mesa. Está bien. Así que estás hablando del final de su vida, o el final de la vida en la Tierra, o de otra vida. Es post-mortem. Porque si hablo de la vida en la Tierra, entonces, estuvieras un autor escribiendo un libro y un personaje, estuviéramos tratando de averiguar la relación de ese autor y la persona en el libro. Y esa persona en el libro aparece 5 segundos. En el primer capítulo es un niño que muere casi inmediatamente de cáncer de una manera increíblemente dolorosa. Y no hay desarrollo, no hay ningún tipo de regreso a la vida y de repente todos están agradecidos por ello. Es solo una experiencia trágica y miserable. Y pregunto entonces, ¿el autor qué no quiere hacer por la historia de ese libro, sino por ese personaje? Sí. Creo que sería bastante condenatorio también cuando se habla de animales, estamos Claro. hablando de animales que son depredados por el momento que comienzan Seguro. a existir. Tienen una especie de enfermedad, ya sabe, las cebras cuando son alucinadas por leones Sí, o asesinan Claro. instantáneamente, por lo tanto mueren en minutos con sus tragueas atrapadas en las mandíbulas de un Seguro. león. ¿Cómo puede ser esto el desarrollo de una cebra que por supuesto ni siquiera tiene el mismo tipo de experiencia consciente en primera persona que los humanos tienen para poder racionalizar y abstraer y aprender de su pasado y desarrollarse moralmente de esa manera? Claro. Simplemente sufren. ¿Y qué tipo de Dios podría supervisar esto? vale. Hay muchas suposiciones sobre la mesa de nuevo. Estás asumiendo un sistema de valores particular que no. Te lo que estoy asumiendo. Estoy asumiendo que Dios aquí un Dios bueno no permitiría ese sufrimiento Entiendo. necesario. Podemos hablar del sufrimiento necesario, podemos hablar de las normas justificativas del sufrimiento. Está diciendo que tiene que ser en términos de necesidad, que es el mal solo autorizado por Dios está en conexión con un bien mayor o la prevención de un mal mayor, ¿correcto? Si hay algún tipo de justificación. Sí, pero está para diciendo permitir que es una eso. conexión necesaria. ¿Por qué? ¿Cuál es el término de Tal necesidad? vez quizá debería decir y justificar el Está lugar bien, así que necesario. ambos estamos de acuerdo. No creo que Dios pueda autorizar. Entonces, un dime sufrimiento cómo ese ejemplo injustificado. con el siervo con su pierna muriendo de hambre está justificado. Porque es intrínsecamente redimible y las normas con las que estoy trabajando no son de esta condición de necesidad. La mía se trata de un sufrimiento redimible, redimibilidad, o llamamos de viabilidad. Si este sufrimiento puede ser derrotado dentro de la vida de la criatura, y definiré lo que quiero decir con derrota, es que pueden mirar retroactivamente por lo que pasaron e integrarlo en su historia de vida, donde miran. Tengo que interrumpir porque el ejemplo este día es uno donde el Sí, siervo muere. el siervo muere, pero aquí está la cosa. Lo que probablemente estás hablando, este ejemplo post-mortem, Seguro. voy a poner una tesis sobre la mesa. Hay dos filósofos que definen exactamente por lo que pasa. Uno defiende que a los animales se tratará un estado de martirio bueno, donde Dios podrá presentárselos a los animales en la vida de la más allá, de que ellas puedan, por ejemplo, elevar a un perro y el perro reconoce emocionalmente que es amado y que su vida vale la pena vivirla. Correcto, para estos animales que sufrieron así, hay una opinión sobre la mesa que es que Dios les dará un estatus digno de elogio donde podrán ver realmente. Hablamos de esa afirmación porque estos animales están sufriendo ¿para qué? Quiero decir, Dios podría hacerlos sufrir Hay un sentido. un montón y luego sencillamente derrimirlos en el futuro, pero ¿para qué? ¿Por qué él diría eso? Si te dieran puñetazos en la cara y luego te diera $20,000 después de esto, estarías agradecido por los 20,000. Pero ¿por qué Claro. simplemente no te podría dar los 20,000? Bueno, verás, eso es suponiendo que ha habido debate on trend. Ha sido votado Muy fuera bien. por mayoría. Regrese Un a gusto. su Buena asiento. conversación. Encantado de conocerte. Encantado de conocerle. Venga.
¿Dirías que el teísmo o el ateísmo explican mejor la idea de que existe el sufrimiento y un propósito para él? Depende exactamente de lo que quieras decir, porque por supuesto podría decir que se espera más del mundo, es decir, del teísmo, y el sufrimiento se sabe que se necesita la existencia del mundo. Pero conseguir la existencia de un mundo material, digamos que es el ateísmo que está bien. Está bien. ¿Por qué existe el sufrimiento, entonces? Como una cosmovisión atea, ¿cuál es la causa del porque sufrimiento? como sea que comenzó la vida, se desarrolló a través de una serie de selección natural que requiere que los animales desarrollen sentidos que desean evitar para tener más probabilidades de sobrevivir. Es por eso que los receptores del dolor evolucionan en un mundo de... No todos estos dolores realmente nos van a matar, sino que nos quedamos con mucho dolor, pero no terminamos muriendo por él. ¿Estarías de acuerdo en que la conciencia es necesaria para el sufrimiento? Yo decidiría probablemente ¿El ateísmo que sí. explica la conciencia? Sí, eso es lo que estaba hablando hace un momento. Tal vez quizás el teísmo explica mejor la conciencia que Está el bien. ateísmo. Así que si no hay conciencia, no hay sufrimiento, ¿es correcto? Probablemente sea Así cierto, que sí. si el ateísmo no puede explicar la conciencia, entonces no puede explicar el sufrimiento, ¿estarías de acuerdo con eso? Así que yo creo que lo que estamos haciendo aquí es cambiar un poco los parámetros. Si no quieres conseguir la asistencia al mundo material antes de hablar de esto, podemos dar un argumento de conciencia, pero luego tenemos que debatir si la conciencia es más explicable desde el ateísmo. Lo que voy a decir Seguro. es que la conciencia puede parecer implicar la existencia de un creador consciente del universo. Supongo que estamos hablando de cristianismo, la afirmación era de Dios, pero el Dios en el que crees, digamos, si concedemos que hay una deidad creadora que en cierto modo crea el universo de esa criatura consciente, ¿es absurdo hablar de la hipótesis del Dios malvado de Stephen Law? No, Así que la cuéntame. idea es que imaginemos que hay un Dios que crea el mundo, pero lo hace maliciosamente porque quiere que los seres humanos sufran. Para que sufran, crea un mundo para que los seres humanos sufran. Parece una hipótesis plausible. Incluso si la conciencia apunta hacia Dios, el tipo de Dios que muchos cristianos piensan que es una especie de cualidad necesaria, Dios que es todo amor, podría no tener que aplicarse aquí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Si el cristianismo fuera cierto, ¿es plausible que un sufrimiento sea necesario para el propósito de Si el Dios? cristianismo es cierto, entonces creo que debe ser necesario porque no hay otra explicación. Bien, no estamos hablando si es el cristianismo cierto o Pero me no. pregunta si es plausible que el cristianismo sea cierto y por lo tanto el sufrimiento sea necesario. Diría probablemente que no, porque no creo que el sufrimiento pueda ser necesario. En una visión del mundo atea, estoy de acuerdo contigo, pero no tiene ningún sentido, pero bien, haría esta Entonces pregunta. puedo ahora preguntarte Seguro. por qué si Dios no existe entonces y quiere llegar a conocer a todos y quiere amar todo, entonces ¿por qué eligió imbuir al mundo de tanto sufrimiento que al menos aparentemente con fe sea completamente ¿Eres un inexplicable? padre? No. Yo soy padre. Quiero que mi hijo se vuelva como mucho más Ok. mejor que lo que soy. Quiero que se convierta en lo mejor que pueda ser. ¿Es posible que llegue a alcanzar su potencial sin sufrir en su vida? Que tal vez no, pero Está hay dos bien, cosas así allí. que el sufrimiento es necesario. Hay algunas cosas que Ok. quiero decir. Primero, ese tipo de desarrollo moral no se aplica a los animales no humanos, como ya he dicho, ¿verdad? Eso no ¿Por qué explica no? eso, no explica la muerte brutal de los animales. También, como quiero hablar de tu hijo porque es trágico pensar Seguro. en ello, el hijo de una persona ha sufrido y muerto inmediatamente como Seguro. resultado de su sufrimiento. No pueden desarrollarse de la misma manera. Estaría de acuerdo que a un nivel micro es muy difícil de justificar y podemos hacernos la pregunta ¿por qué Dios no interviene en eso? Podrías justificar una cantidad de sufrimiento, ¿verdad? Pero el Ya. hecho de que haya tanto sufrimiento para tu vida en el mundo es lo que creo que hace que la existencia sea poco probable. Algunos casos de los que cierta cantidad de sufrimiento traiga consigo una cierta cantidad de bien, contaría como justificación, pero cuando un niño muere de leucemia y está muerto, Podría haber un propósito para ello. Y si la muerte del niño lleva a sus padres a Dios. entonces tal vez los padres deberían estar agradecidos de que su hijo tenga leucemia. Porque No, no presenta un- necesariamente. Muy bien. Pausa. Muchas gracias. Es muy buena persona. ¿Qué tal? Soy Austin. Me gustaría dar un paso atrás Seguro. un poco y preguntarte, ¿en qué están arraigados y fundamentados tus valores? ¿Por dónde empezarías? Yo soy un emotivista ético, que es una forma de no cognitivismo ético. No creo que las afirmaciones éticas tengan valor de verdad. Creo que son expresiones de emoción. Si nos alejamos un poco, recuerdo haber leído al final del libro de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, que no podemos confiar en nuestros sentidos, porque a la evolución realmente no le importa hacer afirmaciones de verdad, le importa No sé sobrevivir. si ¿Están de acuerdo Dawkins con realmente eso? respaldar ese argumento, pero es un buen argumento de Lewis Allen. Pero estaré de acuerdo o en desacuerdo con eso. Quiero seguir siendo agnóstico sobre lo que es la razón, pero creo que es un argumento poderoso. Cuando se trata de determinar si su sufrimiento es incorrecto o correcto. Ok, crucialmente, no estoy diciendo que el sufrimiento sea moralmente incorrecto, fuera de los sentidos que yo como emotivista simplemente expresar una emoción hacia que no me gusta. Claro.
afirmo que es inmoral o objetivamente malo. Lo que estoy afirmando es que el sufrimiento es inesperado en el teísmo. Es una crítica interna, ¿verdad? Lincoln dijo de la esclavitud: si esto no está mal, entonces nada está mal. No tienen que creer que algo está mal, pero si existe la Cierto. moralidad objetiva, no creo que consista en un Dios que supervisa la cantidad de sufrimiento que tenemos en el No, planeta Timothy, que Tierra. la historia de... No, ¿has oído acerca de la historia en... No. ¿No, Sid? Dice que si tienes una tienda en campaña y dices, mira, creo que hay algunos perros en la tienda, por ejemplo. Yo tengo un Golden Doodle y es un asesino. Eso simplemente fue una broma, pero sigamos. Y si dijera, oye, tengo un Golden Doodle dentro de la tienda, esperaría ver uno, pero si dijera, oye, hay algo de estos pequeños nudos tan pequeños que en realidad atraviesan la pantalla. Seguro. Hay algunos en la tienda, podrías mirar y decir, no veo ninguno. Pero por supuesto que no ves, porque nadie los puede ver. Así que Solo quizás porque no haya una razón que podamos identificarlo significa que no puede haber una razón ahora. Es de la especie de gozo frío que nos lleva 100% del camino, pero nos lleva a parte del camino. eso es cierto. Entonces la existencia del mal no es lógicamente, o el sufrimiento no es lógicamente incompatible con la existencia de Dios, pero es un poco como si alguien viniera a mí ahora mismo y robara la billetera de mi amigo frente a mí, lo matara de un disparo y huyera, y yo estaba riendo de luto y digo, bueno, hombre, ¿sabes que esa persona podría haber trabajado para la CIA? Mi amigo podría haber estado ocultando en secreto los códigos nucleares y matarlo podría haber sido bueno para el país. Y robó la billetera porque ahí donde estaban los códigos, yo diría, ¿qué evidencia tienes para eso? No significa que pueda haber alguna evidencia que no conozca. Yo diría que hasta que vea por qué debería pensar que ese es el caso, no lo voy a creer, y ciertamente no voy a estar menos molesto en mi duelo por mi amigo debido a la posibilidad de que pueda haber habido una explicación para eso. Hay tanto sufrimiento en esa experiencia humana que si alguien lo dice, bueno, podría haber una explicación, pero avísame cuando sepas cuál ¿Estás de es. acuerdo, bro? Por favor, regrese a su asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Vale, encantado de conocerte. Repite tu afirmación una vez más. ¿Qué sufrimientos inesperados existe un buen Dios? Inesperado. Entonces, cuando dices inesperado, es como si te tomara por sorpresa o estuvieras esperando que todas las cosas buenas sucedan con el tiempo. Que así asumo que hay un buen Dios supervisando y vigilando el universo, no esperaría ver tanto Correcto. sufrimiento. Tanto sufrimiento gratuito, aparentemente Cierto. innecesario. ¿Sabe lo que es lo más hermoso? Es que nuestro Dios no es desconocido con el sufrimiento, ya que él mismo sufrió. Entonces, dirías que hay algo de belleza en un sufrimiento de cierta forma. Yo diría que puede haber algo poético, pueden ver el sufrimiento y Ajá. pensar que es una historia hermosa, pero no creo que la persona que sufre, especialmente si muere como resultado directo, pueda pensar eso. Cierto. También creo que si conociera a alguien cuyo hijo murió de leucemia, él sobrevivió por ello, y yo fuera a verlo y diría, bueno, es belleza en el sufrimiento, no creo. Yo Bueno, recomendaría en el diría lo funeral. mismo para una mujer que da a luz, ¿cierto? Es sufrimiento como apesta, duele. Seguro, pero imagina que pudieras dar a luz sin el dolor de Sí. dar a luz. Por ¿Preferirías supuesto, eso? sí. Entonces, si Dios puede traer cosas buenas sin cosas malas, Cierto. entonces no hay razón Claro. para traer cosas malas. Entonces lo que tenemos que mostrar es por qué las cosas malas son necesarias para atraer las cosas buenas. Bueno, Lo ¿podrías contrario no decir que estaría el bien. resultado de por qué sufrimos es por la caída del hombre? Yo diría que no, porque no creo en la Seguro. caída del hombre, pero tampoco creo que se aplique el sufrimiento de los animales no humanos. Lo importante que quiero seguir existiendo es que los teóricos del libre albedrío lleno de hombres, todo ese tipo de cosas, no creo que se apliquen a ese ciervo con su pata atrapada debajo de la rama que está muriendo en una agonía confusa. ¿Para qué es esto? ¿Y qué pasa con los animales que parecen más importantes que un humano? No es que sea más importante, sí, como dices, parece plausible al menos que un humano pueda sufrir y luego estar mejor, Ajá. por ello disfrutar de la poesía del sufrimiento. Los animales no pueden hacer eso. Los animales no pueden disfrutar la poesía del Bueno, sufrimiento. yo quiero decir que no sabría porque no puedo hablar con Yo animales y tengo, hey, solo que ellos no hablan de regreso. Ya. O responden. Simplemente no veo por qué traeríamos con Dios que supervisar estos sistemas de selección Cierto, natural. pero- Miles de millones de animales sufriendo, muriendo, depredación, enfermedad, comiéndose vivos unos a otros, Ajá. desangrándose en el suelo, y esto está siendo supervisado por un Dios. ¿pensarías que es puro la amor. intención de Dios desde el principio de la creación de todas las cosas? Creo que Dios supervisa el mecanismo. Dios podría haberlo hecho, por ejemplo, Claro. que ya he dado, es que Dios podría haber creado animales herbívoros, los cuales eliminan Bueno, el ya, problema de algunos depredación. animales Lo hay, pero herbívoros. pudo haberlo hecho a todos, para así eliminar el sufrimiento de ¿Y depredación. fue el problema de que se Ese es coman un uno a problema. otro? Es una manera que Dios pudo haberlo hecho. Sí. David Atlas dijo una vez sobre sus documentales, la gente que se queja de que ponemos demasiada violencia en los documentales debería ver lo que dejamos en el suelo. Fuera. El mundo animal está lleno de sufrimiento inimaginable, solo la depredación. Pero es también que- hay cosas lindas sobre, por ejemplo, a no tener que estar tomando Eso es la cierto, mano para pero que no se... ¿podrías tener eso sin Pausa, sufrimiento? pausa, Esa es la pregunta. pausa. Muchas gracias, hasta luego. Mi siguiente afirmación es que Dios ordena el genocidio en la Biblia. Hemos llegado al final de la primera parte de este video.
Alex O'Connor hizo en total 3 afirmaciones. ¿Qué te parecieron los argumentos de los participantes? ¿Qué hubieras dicho tú en lugar de ellos? Déjame tu comentario y dime si te gustaría que hiciera un video analizando lo que fue dicho y cómo que otras cosas importantes se pudieron haber dicho para demostrar que la palabra de Dios es verdad y que Él es un Dios verdadero. No olvides suscribirte y compartir este video con otro cristiano. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.